A continuación, nosotros vamos a empezar explicando sobre ecología. Bueno, ¿qué es la ecología? La ecología proviene del término griego oikos, que significa casa o lugar donde se vive y se habita, y logos, que significa estudio o tratado. Entonces, etimológicamente podemos decir que la ecología es la ciencia que estudia el ambiente en que habitan los seres vivos. Pero es importante destacar que eso no solo estudia el lugar donde se habita, sino también se estudia las interacciones entre los seres vivos, entre sí, y las interacciones de los seres vivos con el medio ambiente, con el medio en que habitan. Bueno, el término fue acuñado por Ernest Haeckel en el año 1879, que a pesar de los numerosos antecedentes, la ecología todavía no se nucleaba en una sola ciencia. Bueno, uno de los conceptos fundamentales de la ecología es ecosistema, que un ecosistema es el conjunto, una comunidad de organismos vivos con el medio físico con el que se relacionan. Que este concepto se estableció entre los años 1935 y 1941. Bueno, ahora la ecología es una ciencia que genera un marco de integración para otras ciencias, como por ejemplo, entre las ciencias que se nuclean para la ecología son la zoología, la botánica, la física, las matemáticas, la química, también está la sociología, la geografía y también la salud pública. Bueno, ahora seguimos con los niveles de organización ecológica. Son los mecanismos de interrelación que tienen los seres vivos con su entorno, que según la superficie territorial presentan niveles cada vez más grandes. Estos niveles son individuos, especies, poblaciones, comunidades, ecosistemas, biomas y biosferas. Los individuos son cada uno de los organismos que habitan en un entorno, por ejemplo, un cóndor, un oso. Las especies es la agrupación de individuos que comparten las mismas características biológicas, anatómicas y que están organizadas de forma conjunta. Por ejemplo, las ovejas, los peces. También las poblaciones son espacios territoriales donde habitan una determinada especie en un mismo momento. Por ejemplo, una manada de lobos o una manada de aves. Las comunidades son el conjunto de las poblaciones de diferentes especies de seres vivos que interactúan entre sí en un espacio de territorio mayor, por ejemplo, los bosques, la selva, entre otros. Ecosistema es un espacio territorial donde los seres vivos de diversas especies y poblaciones, componentes bióticos, interactúan con los factores ambientales del entorno, que vienen a ser componentes abióticos. Por ejemplo, el altiplano es los yungas. Seguidamente, los biomas son un conjunto de ecosistemas que comparten las mismas características. Por ejemplo, las tundras, las taigas, los biomas acuáticos. Y la biosfera es el conjunto de todos los seres vivos que habitan en toda la superficie del planeta Tierra. Es la organización ecológica más grande de todas. Hola, soy Jade y hoy les voy a hablar sobre un tema muy interesante de biología, la ecología de poblaciones. La ecología de poblaciones, también conocida como demoecología o ecología demográfica, es la rama de la ecología que estudia los organismos de una misma especie que viven en un mismo lugar y tiempo. En otras palabras, estudia cómo funcionan las poblaciones. Por ejemplo, todos los conejos que viven en un campo forman una población, y la ecología de poblaciones analiza cómo viven, cuántos hay, cuántos nacen, cuántos mueren y cómo se distribuyen en el espacio. Algunos de los aspectos que estudia son el tamaño de la población, cuántos individuos hay, la densidad, o sea, cuántos hay por unidad de espacio, la distribución, si están juntos, separados o en grupos, la natalidad y la mortalidad, es decir, los nacimientos y las muertes, y también las migraciones, cuando los individuos llegan o se van de una zona. Estos factores ayudan a entender si una población crece, se mantiene o disminuye. Espero que les haya gustado esta explicación. Gracias. Ahora hablaremos de la distribución. La distribución de una población se refiere a cómo están ubicados los individuos de una misma especie dentro de un área o espacio.
Esta distribución depende de las condiciones del ambiente, como el clima, los recursos, ya sea el agua, el alimento y el espacio disponible. ¿Cuál es la diferencia entre abundancia y densidad? La abundancia es la cantidad total de individuos que existen en una población, mientras que la densidad indica cuántos individuos hay por cada unidad de superficie. Ahora, existen 4 tipos principales de distribución. El primero, distribución al azar, donde los individuos están colocados sin un orden determinado. Ocurre cuando el ambiente es homogéneo y los recursos están distribuidos por igual. El segundo, distribución uniforme, donde los individuos se separan de manera regular manteniendo una cierta distancia entre sí. Esto suele pasar por la competencia por espacio o alimento. El tercero, distribución aglomerada. Es la más común en la naturaleza. Los individuos viven en grupos o colonias. Esto ocurre porque los recursos están concentrados en ciertos lugares. Y el último, distribución de humanos. Los seres humanos también tienen una distribución en grupo, principalmente por motivos sociales, económicos y geográficos. La gente se concentra en zonas urbanas donde hay más trabajo, servicios y oportunidades. Buena. La cinecología o la ecología de comunidades es la parte de la ecología que se encarga del estudio del nivel de organización superior de la materia de vida llamada comunidad, como las diferentes especies que viven en un mismo lugar, interactuando entre sí y con su ambiente. En resumen, sería que la ecología de comunidades nos ayuda a comprender la asombración, la complejidad de la vida, mostrando que un ecosistema es mucho más que la suma de sus partes. Es una red integrada de relaciones que determinan la supervivencia. El número de especies y su abundancia relativa definen la diversidad, que serían los dos componentes de la diversidad. Cuando los ecológicos miden la diversidad, no solo cuentan las especies, sino que consideran que los factores fundamentales, que serían el número de especies y la abundancia relativa, la equitatividad. El número de especies es la parte más simple y es el conteo total de especies indiferentes en una comunidad. La abundancia relativa es el componente clave que se completa en una imagen que se refiere a cómo se distribuye el número de individuos entre las distintas especies. En resumen, sería que la diversidad de una comunidad es una medida que combina la riqueza de especies con la abundancia relativa. Esta combinación, la que realmente nos dice que qué tan variada y equilibrada es una comunidad ecológica. Las especies dentro de una comunidad pueden clasificarse en grupos funcionales. El agrupamiento de especies en grupos tróficos es una clasificación funcional que define grupos de especies que obtienen su energía alimenticia de formas similares. Otro enfoque que se utiliza en la subdivisión de cada nivel trófico en grupos de especies que explotan un recurso común de forma similar. Y el siguiente punto, las comunidades tienen una estructura física definida. Las comunidades se caracterizan no solo por la mezcla de especies y por las interacciones que existen entre ellas, sino también por sus características físicas. La estructura física de la comunidad refleja factores abióticos tales como la profundidad y el flujo del agua en ambiente acuático. También refleja factores bióticos tales como la disposición espacial de un organismo. Gracias.
Interacciones ecológicas. Todos los organismos modifican el ambiente donde vive y al hacerlo afecta directa o indirectamente a otras especies del ecosistema. Estas interacciones pueden ser de competencia, depredación, parasitismo o mutualismo. El estudio de estas relaciones busca entender cómo la pérdida o introducción de una especie puede alterar el equilibrio del ecosistema. Las especies que comparten un mismo hábitat interactúan de muchas maneras para obtener los recursos necesarios para sobrevivir y reproducirse. Los seres vivos se relacionan principalmente por la alimentación y por la convivencia entre individuos de distintas especies o de la misma, formando asociaciones familiares o sociales. Hola, soy Kair y vengo a explicarles sobre las interacciones intraespecíficas. Son las relaciones que se dan entre individuos de la misma especie. Ocurren cuando los recursos como comida o espacios son limitados y los animales deben competir o cooperar. Hay competencias intraespecíficas. Sucede cuando los individuos de una misma especie compiten por recursos escasos. Puede ser en peleas o torneos donde los individuos se enfrentan directamente, y de explotación cuando los recursos se agotan sin enfrentamiento directo. Hay igual comportamiento social. Los animales desarrollan jerarquías de quién manda y quién obedece. Esto ayuda a organizar la convivencia y el acceso a los recursos. Igual hay territorialidad. Es cuando un animal o un grupo defiende un área donde vive o consigue alimento. Donde se marcan los territorios con sonidos, olores o peleas. Igual hay tipos de relaciones intraespecíficas, que son la familiar. La familiar es cuando padre e hijo se unen para reproducirse y cuidar a las crías. La gregaria, cuando un grupo sin parentesco que se une para proteger y buscar comida. Estatales son división del trabajo, como hormiga o abeja, que nadie puede sobrevivir sola. Coloniales, individuos físicamente unidos que forman un solo organismo, como corales. Territorial, cada individuo ocupa y defiende su propio espacio. Gracias. Bueno, las relaciones interespecíficas son las interacciones que se dan entre organismos de diferentes especies dentro de un ecosistema. Las relaciones pueden ser beneficiosas, perjudiciales y neutras para las especies que participan. Los tipos de relaciones interespecíficas: la depredación, el parasitismo y el mutualismo. Bueno, la depredación es una relación interespecífica en la que una especie, el depredador, caza, mata y se alimenta de otra especie, la presa, para sobrevivir. Su característica principal es que una relación perjudicial para la presa y beneficiosa para el depredador. Ayuda a mantener el equilibrio ecológico controlando la población de la presa. Favorece la selección natural, ya que sobreviven las presas más rápidas o con mejores defensas. Uno de ejemplos sería el león, depredador que caza una cabra; la águila, que caza un ratón o un conejo. Bueno, el parasitismo es una relación interespecífica en la que una especie, el parásito, vive a costa de otra especie, el huésped, perjudicándola pero sin matarla de inmediato, ya que depende de ella para sobrevivir. Su característica sería el parásito obtiene alimento o refugio del huésped. El huésped sufre daño como pérdida de nutrientes o enfermedades. Puede ocurrir dentro del cuerpo, endoparásitos, o sobre la superficie, ectoparásitos. Uno de los ejemplos sería la garrapata de un perro o la lombriz. Bueno, el mutualismo. El mutualismo es una relación interespecífica en la que dos especies diferentes se benefician mutuamente al interactuar. Su característica sería: ambas especies ganan algo positivo como alimento, protección o transporte. Puede ser obligatorio, las especies no pueden vivir una sin la otra. Facultativo, las especies pueden vivir separadas, pero les conviene estar juntas. Uno de los ejemplos sería la abeja y la flor
la abeja obtiene néctar y la flor polarizada. El pez limpiador y el pez grande. El pequeño come los parásitos del grande. Gracias.